el tema número 10 de la introducción a la lectura de la Biblia. El tema 10 habla algo muy lindo, muy importante para nosotros como católicos y como cristianos en general. Habla sobre lo que es la iglesia, es la casa de la palabra de Dios. Fíjense que, recordando unas palabras del padre Mauricio que nos dio en una reunión, nos decía que la iglesia católica está formada en un tríptico o en un trípode. Aquí tengo yo un trípode, este con el que estoy grabando. Un trípode tiene 3 patas y está sustentado sobre ellas. Entonces, ¿por qué un trípode? Porque la palabra de Dios, es decir, la iglesia católica, está basada en la tradición de la iglesia, que son las tradiciones que nos transmitieron los primeros cristianos, desde los apóstoles hasta nosotros, ¿verdad? Obispos, sacerdotes, religiosas, hombres santos que han existido a través de los 2000 años. Otra pata importante es también la interpretación correcta de la Biblia. Hoy en día hay varios, como Verbum Dei, como aquí dice, ¿verdad? El documento Verbum Domini, habla sobre que para interpretar la palabra, pues es el magisterio de la iglesia la que la tiene que interpretar. La iglesia es la dueña, es la garante, la protectora de la palabra de Dios y cómo interpretarla. Pasamos ya a lo que son las diapositivas, porque vamos a hablar sobre la iglesia y cómo interpretar la palabra de Dios, lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo, pero basados en la Biblia, basados primero que nada en la tradición y en el magisterio, porque la Biblia, nos decía el padre Mauricio, no es la base de la iglesia católica. Escuchen bien, no es la base. La base es la tradición, la interpretación de estas tradiciones, y también la Biblia nace. La Biblia que tenemos nosotros hoy día nace de la tradición y del magisterio. La Biblia católica nace de esas dos relaciones, entre las tradiciones que nos transmitieron los primeros apóstoles y la interpretación que la iglesia hace de la Sagrada Escritura. De ahí nace la Biblia. Entonces comenzamos poniéndole acá. Vamos a compartirle las diapositivas y ahí estamos. Aquí tenemos el enlace. Si se dan cuenta, anteriormente estudiamos los que eran los cánones. En el tema anterior teníamos 2 cánones: el palestinense, que lo determinaron los judíos, que expulsaban a los cristianos allá por el año 90, de año 70, perdón, cuando los romanos destruyeron el templo de Israel, de Monte Sión, y se quedaron sin templo. Se reunieron los exégetas, los judíos, e hicieron vieron que libros habían nacido dentro del territorio de Israel, y los que no nacieron, que fueron en griego en otros lados, no los tomaron en cuenta. Son 7 libros, entre ellos el libro de sabiduría, que habla sobre Jesucristo y cómo los judíos pues lo mataron. Pues a ellos no les convenía esos libros. Segundo, tenemos el canon de los 70, o el canon de los, ¿cómo se llama?, de los 70 sabios. Fue cuando estaban en el extranjero, cuando fueron vencidos por los reyes griegos. Los judíos fueron llevados fuera al territorio de Alejandría. Ahí se los ordenó a todas las naciones que hicieran sus libros, los tradujeran al griego. Eso ya lo vimos. Entonces los judíos tradujeron del hebreo natural o común al griego, que es la versión que nosotros como católicos tenemos el día de hoy, que Jesús mismo utilizó. Y también tenemos lo que son, enumeraron los criterios que la iglesia utilizó para calificar los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? El Papa San Damaso I, en el año 382, hicieron un concilio en el cual, inspirados por el Espíritu Santo, determinaron juntar todos los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo. Entonces fueron a Roma a traer la carta de los romanos, fueron a Galacia, fueron a Corinto, fueron a Éfeso, a Filipos, y reunieron todas las cartas en ese momento existentes, las leyeron y determinaron que aquellas cartas que eran inspiradas a través del magisterio, a través de la sana doctrina, a través de la tradición oral que dejaron los apóstoles, determinaron, inspirados por el Espíritu Santo, que ellos eran los verdaderamente inspirados por Dios. Entonces hay muchas cartas que no están acá. Hay otro Apocalipsis de Pedro que no se tomó en cuenta, muy fantasioso, y también otras cartas, otros evangelios, ¿verdad?, que no exactamente hablan de la doctrina católica. Entonces determinaron que eso no era correcto. Pasemos a la siguiente. Objetivos. ¿Se acuerdan que hay que prevenir lo que es el biblicismo? Es solo leer por leer la Biblia, como que fuera un juguete, como que fuera un libro más de historias. Sino que en este libro vamos a ver lo que realmente es los signos de los tiempos. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es que mucha gente lo toma como un libro mágico. Habla sobre la ballena, sobre Moisés, sobre Noé. Mucha gente cree que son historias fantásticas, y esa no es la finalidad. Es una palabra, esto es palabra de Dios, y tiene una historia, la historia del mundo, ¿verdad? Tenemos que meternos en la historia del mundo, leer, saber, escuchar,
cuando Jesús o un apóstol o un sabio pues habló en un tiempo determinado para cierto tipo de personas. Entonces vamos a hablar de eso más adelante, cómo interpretar la Biblia sin usar biblicismo y tampoco verlo como algo mágico o como unos superpoderosos o poderes que Dios bajaba sobre los hombres. O él mismo bajaba, no es así la cosa. Dios se involucra en la historia de la salvación de nosotros, tanto de los primeros creyentes de Dios Padre, tipo Moisés, después vinieron los profetas, después vinieron los cristianos, ¿verdad? Hay un montón de historias que vamos a contar, pero vamos a ver aquí cómo saberla interpretar y no caer en estas cosas de biblicismo. Continuamos. Aquí pueden ver en pantalla lo que es la síntesis del tema. Es para que ustedes se hagan una idea de lo que vamos a ver. Aquí tenemos lo que es la transmisión viva y dinámica de la palabra de Dios. La transmisión, una transmisión es como un carro, ¿verdad? Que nosotros le pasamos a dónde dirigir al carro, por ejemplo. Vamos a ver lo que es la transmisión o también lo que es la tradición. Tradición y transmisión para nosotros es lo mismo. ¿Por qué? Porque los apóstoles que conocieron a Jesús de viva voz transmitieron su enseñanza. No habían libros, no había nada escrito. Por lo tanto, la transmisión de la palabra de Dios es de boca a boca. No había Nuevo Testamento, solamente el Antiguo. Ahora, para la salvación de todas las generaciones. Quiero decirles que la Biblia o nuestra fe católica es para todas las criaturas, seres humanos que estamos acá. La iglesia no excluye a nadie. Es bienvenido cualquiera que no sea de esta religión y quiera venir a aprender y quiera venir a discutir, es bienvenido. Esta fe es para todos y se enmarca en el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, es una realidad humana. Nos tratemos con fraternidad los seres humanos y los católicos, esa es nuestra finalidad, es el reino de Dios que Jesús nos dejó. La salvación es dada para toda criatura que cree que Jesús es Dios y perdona los pecados. Ahora, aquí vamos a ver que la transmisión o la salvación a todas las naciones es oral. ¿Quién nos transmitió oralmente? ¿Quién nos habló primero? Jesús dejó a 12 discípulos que los constituyó sacerdotes el día de Jueves Santo. Les dijo que le podían perdonar pecados. Les dejó todas las normas de la fe de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo es el que guía a estos apóstoles y a estos obispos, a estos predicadores que de aquel entonces y hoy día tenemos a los apóstoles, tenemos a los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, monjas. Son las personas que le transmitieron la fe los primeros cristianos imponiéndole manos, porque la imposición de manos es solamente para una transmisión sacerdotal, es una transmisión, una ordenación sacerdotal. Solamente ellos tienen la transmisión directa por medio de la imposición de manos. Espíritu Santo, como dice acá, es el que dirige a estas personas para que nosotros los laicos podamos aprender la fe de Jesucristo y que no se ha modificado en estos 2000 años. Ahora, dice aquí, escrita por algunos apóstoles y varones apostólicos, discípulos de los apóstoles. Les comentaba que la escritura no existía antes. El primero que escribió fue San Marcos. Fue un jovencito que conoció a Jesús de pequeño y que era discípulo de San Pablo I. No se llevaron bien y se regresó a Jerusalén y se volvió el discípulo de San Pedro. Entonces, el primero que escribir fue San Marcos. Incluso hay una escritura más antigua que San Marcos que ya no existe. Entonces, San Marcos escribió mucho de lo que escribió, lo escribió de otro documento que ya no hay documentos. Igual, San Pablo escribió 14 cartas paulinas. Como les comentaba, San Pedro escribió 2 cartas, San Judas Tadeo escribió una carta católica también, y San Juan, uno de los apóstoles, también nos dejó 2 cartas, un evangelio, y una persona, dice aquí que también habían varones apostólicos. Podemos ver el caso de alguien que no era un apóstol, alguien que no conoció a Jesús, y está aquí en la Biblia, se llama San Lucas. Lucas no era un apóstol, era discípulo de San Pablo, y él se encargó de recopilar todas las tradiciones católicas y las enmarcó en el Evangelio de San Lucas. Ustedes la pueden leer ahí, la primera, Lucas 1, del 1 al 40, pueden ver que él escribe, que él investigó todo. Pero entonces ellos, apóstoles y no apóstoles, y también obispos, clérigos, ellos hicieron
Una interpretación de la Biblia la escribieron conforme la dejaron los apóstoles. Pasamos a la siguiente. Percepción íntima por medio de una mejor comprensión, contemplación y estudio. La palabra de Dios no la podemos leer si no tenemos una meditación, si no dejamos que nos la expliquen, y tenemos que meditarla y estudiarla. No es solamente de que agarro una cita bíblica y la voy a interpretar a mi manera. No es así. Por el anuncio de los sucesores de los apóstoles, obispos y colaboradores, eso les comentaba. Esta palabra de Dios fue transmitida a través de los apóstoles, obispos, sacerdotes, hombres y mujeres religiosos consagrados, la primera iglesia. De estos señores que fueron recibiendo la palabra de Dios sale una sana doctrina, una sana interpretación para la salvación de todos. Si viene alguien y viene a cambiarnos los mandamientos, nos viene a cambiar los sacramentos de la Iglesia Católica, y cada quien, hay personas que son católicas y se salen de la Iglesia y empiezan a interpretar por su cuenta, ya no es una sana interpretación, porque se pierde la salvación. Nos salimos de las enseñanzas de Jesús. Por eso muchos han salido de la Iglesia Católica y han fundado su propia iglesia con sus pensamientos humanos, han interpretado y están alejados de Dios. Ahora, habla aquí en medio, habla sobre pueden ver aquí la historia de la salvación. Y nosotros somos protagonistas. La historia de salvación es para que nosotros aprendamos a ser no solamente oidores, sino que también hacedores de lo que hacían los apóstoles y primeros cristianos. De esto se desprenden dos cosas. Hay tentaciones y hay vivencias bíblicas. Aquí salen unas tentaciones. Arqueologismo bíblico. Eso significa que solo leamos la Biblia y investiguemos en internet, en los documentales que pasan en el cable, en televisión. Nos hablan de cosas históricas, dónde vivieron, dónde vivió Jesús, dónde están los lugares santos, pero un arqueologismo es solamente sumergirse en lo material, pero no que no nos deje espiritualmente un cambio, ¿verdad? Para que seamos hacedores de la palabra. Escapismo místico, lo vamos a ver más adelante, es cuando es un escape. Yo puedo leer lo que dice la Biblia, pero a mí no me interesa. A mí no me interesa que amar al prójimo, no me interesa hacer obras de caridad para que Dios me bendiga, no me interesa ser solidario, no me interesa. Solo leo esto o voy a misa solo porque mi abuela me enseñó. No es así. Ese es un escapismo, es a escaparme a la realidad humana y que no me importe nada, ¿verdad? Es un pecado. Es un pecado de omisión, de desidia, es un pecado que se está dando ahora, que no me importa lo que los demás les pase mientras yo esté bien. Huida de la historia. Esto lo hacen muchos los hermanos evangélicos que no quieren leer la historia de la iglesia. Solamente se aprenden citas bíblicas para defender su fe y atacar a los católicos, pero no tienen un fundamento histórico. No quieren leer que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo hace 2000 años. Y ellos quieren refutar toda la historia. Dicen que la historia no es necesaria. La historia es necesaria para que nos metamos dentro de ella y podamos entender qué se está viviendo en el momento que se escribió la Biblia. Eso es algo muy especial. Ahora, vamos a lo que son las vivencias bíblicas. Somos protagonistas de la historia. Nosotros como católicos tenemos un llamado a hacer la voluntad de Dios, amar, perdonar, hacer el bien, hacer buenas obras de misericordia, ser santos como Dios es santo, hacer lo que Él nos diga, ser fieles a su palabra, ir a misa, tratar bien a los demás, orar por nuestros enemigos. Hay muchas cosas, los sacramentos. Todo eso Dios nos lo dejó. Otra cosa, somos profetas, misioneros y constructores. Profetas porque tenemos que llevar el mensaje de salvación a las demás gentes, incluso a aquellos que no piensan como nosotros de Jesús. Tenemos que llevarles la palabra y con citas bíblicas decirles, esta es la verdad. También está la historia, puedes verlo en la historia. No quiero que tú creas en mí, cree en Jesús, en lo que Él dice en su palabra. Por ejemplo, misioneros. Muchos de nosotros tenemos que ir a trabajar, a estudiar, a formarnos. A donde vayamos tenemos que dar un buen ejemplo de Jesús. Lo que Jesús dijo, lo que Él hizo y lo que Él dejó con los apóstoles tenemos que realizarlo también nosotros. Y constructores.
Jesús dijo a Pedro que él es Petro o Pietrus, o Cefas Cefas en hebreo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús es la piedra angular de la casa, es la casa la piedra angular donde va todo el peso. Y las bases son Pedro y los apóstoles, y nosotros somos las piedras. Dijo San Pedro que somos piedras vivas. Nosotros construimos la iglesia. Recuerde que eso es ser constructores de la iglesia, llevar el reino. Bien, tenemos lo que es el primero que dice, la palabra de Dios es para todos. Entonces, viendo el libro, ¿verdad? Pues vamos a hacer una guía, vamos a guiarlos acá. Por ejemplo, encontramos el primer texto de la palabra de Dei Verbum, que dice de la siguiente manera, Dei Verbum número 7. Dice así, dispuso Dios que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y fuera transmitido a todas las generaciones. Como el título lo dice, la palabra de Dios es para todos. La palabra católico viene del mandato que dio Jesús en el Monte de los Olivos cuando él pues fue en su asunción, perdón, en su vida al cielo cuando se fue, dijo esto, lleven mi mensaje a todas las naciones. Eso significa ser católico. Entonces Dios no solo le habló a los primeros cristianos o primeros destinatarios, sino que también nos habla a nosotros 2000 años después que sigamos con las mismas enseñanzas que Él enseñó. Si se dan cuenta, la palabra de Dios ya escrita no se ha modificado en 2000 años. En el libro tenemos 3 citas bíblicas que San Juan pues hace referencia a Jesús. Quiero comentarles que los escritores bíblicos, al hablar de Jesús en los evangelios, ponen los problemas actuales de ese momento, los ponen en la boca de Jesús. O sea, Jesús habló y todo esto, pero le dan un enfoque al momento en que están viviendo los problemas que están viviendo en ese momento los cristianos. En el tiempo en que San Juan escribió este libro, o sus discípulos lo escribieron de su maestro, pues había mucha división, ya habían otros cristianos que se llamaban cristianos separados y que tenían otras costumbres aparte de las que Jesús enseñó. Entonces, aquí dice, Dios no habló únicamente a los primeros cristianos y nos pone la cita de Juan 1:18. Escuchemos lo que dice y ustedes lo analizan y en su mente, en su corazón le piden al Espíritu Santo que les ilumine. A Dios nadie le ha visto, jamás. El único hijo, recuerden, es una cita bíblica. Hijo único significa la promesa de Isaías 14:7, que solamente va a haber un hijo de Dios. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En los labios de Jesús, los discípulos de Juan quieren decirnos que Jesús es el único hijo, la única persona que nos trajo el Evangelio. O sea, es muy claro trasladado para el día de hoy. Lo que nosotros aprendemos en la Iglesia Católica fue transmitido por Jesucristo a través de los apóstoles, de los obispos, de los sacerdotes, monjas, curas, religiosos de aquel tiempo hasta el día de hoy. Es una transmisión apostólica, es una ordenación sacerdotal. Aquí la persona que escribió esto nos quiere decir que no dejemos de creer a lo que nos enseñan. Léalo bien, solo el Hijo único, solo un hijo, es algo que está en contra de muchos, que creen que Jesús tuvo más hermanos. Y no, es solamente el Hijo único de Dios, Hijo del Padre, fue el que nos ha traído la salvación en sus enseñanzas. Eso significa esta primera cita. Solamente en Jesús vamos a encontrar la salvación, que solamente Él conoce al Padre, solamente lo puede ver. Veamos otra cita muy parecida. En 1 Juan 4:12, repite, en la carta de San Juan, repite lo mismo que en el Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y aquí les encontré algo muy bonito que dice, el amor lo encontramos cuando, oigan bien, buscamos la manera de transmitirlo a los demás. El amor lo encontramos cuando buscamos a transmitir, cuando somos embajadores de Jesús, llevando la sana doctrina, la misma que enseñó Jesús hace 2000 años.
ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona 7 veces 7. ¿Quién es mi prójimo? Es el que está a mi lado, aunque sea bueno o sea malo. Hay un montón de cosas que el Señor nos ha transmitido, ya que dice, el amor lo encontramos transmitiéndolo a los demás. Si nos amamos a unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor es perfecto. Si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, tiene que aprender a amar a los demás con sus defectos, con sus errores. Usted mismo que tiene errores, por favor, quiera cambiarlos. Véalo a la luz del amor de Jesús, de sus enseñanzas. Sigamos con la última cita de este tema. Aquí aparece lo mismo, pero puesto en las bocas de Felipe. Dice, muéstranos al Padre y con eso no nos basta. Ya Dios dijo que nadie lo ha visto porque Él es espíritu. Dios Padre es espíritu. Jesús es la encarnación de Dios Padre. Jesús es la imagen viva. Es el Dios vivo hecho un ser humano como tú y yo, hombre o mujer, ¿verdad? Somos imagen y semejanza, como dice Génesis. Somos hechos a imagen y semejanza de este nuestro Dios Padre. Jesús nos dijo, llámenlo Padre, no Adonai, no Jehová, ni tampoco Yahweh o Yahvé, no. Él es ahora nuestro Dios Padre, con una relación de amistad con Él, con nosotros sus criaturas, y ahora somos sus hijos a través del bautismo. Dice aquí, Juan 14:9, el que me ha visto al Padre. Jesús quiere decirnos que no necesitamos ver los milagros, no necesitamos ver grandes cosas para creer en Él. Jesús vive en nosotros, en nuestro interior. Eso lo podemos sentir. Jesús es algo real. No es cuestión de cambiar la religión. No es de que yo la interprete a mi manera, es que yo creo esto. Es que Jesús no está real en la hostia, porque es que es un pedazo de pan. Mis hermanos, Jesús dejó esto para que, para que creamos en Él. Leamos la Biblia donde dice que Jesús dejó instituida la Eucaristía y que es su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Jesús quiere que creamos en Él. No necesitamos ver ángeles ni demonios para creer en Él. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y tu vida va a mejorar cuando tú quieras conocerlo a través de sus enseñanzas que nos han transmitido los primeros apóstoles y, como dice aquí, esta fe es para todas las generaciones. O también en los jóvenes, a ellos hay que transmitirle la fe viva como nuestros padres, como nuestros sacerdotes, nuestros abuelos que ya no están, nos educaron y que plantaron una semillita hace mucho tiempo y que hoy está floreciendo ya que estamos en la iglesia que Jesús dejó. La segunda parte de este tema es la transmisión oral y la transmisión escrita. Si ustedes pueden ver en el dibujo, está Jesús mismo en un cuadro muy antiguo, famoso, que lo pueden ver aquí en San Pedrito, en la iglesia. Está Jesús haciéndole entrega de las llaves a Pedro. Le están dando una sucesión apostólica, una transmisión, una transmisión de la tradición que él le deja. Porque tradición y transmisión significan lo mismo. Significan que Jesús nos está transmitiendo sus enseñanzas a través de seres humanos, en este caso los apóstoles. Ustedes pueden ver que Jesús le está dando unas llaves. Es un simbolismo judío cuando un mercader o una persona importante que tiene tierras le entrega una llave a un mayordomo. El mayordomo ocupa el lugar del dueño. La llave significa que Jesús está entregándole el poder a Pedro. Él es el encargado de la Iglesia Católica para transmitir fielmente lo que él enseñó. En ese momento era solamente de boca a boca, ¿verdad? Jesús no dejó escritos. Pasemos. Sagrada tradición. Aquí creo que veamos ese tema, es importante. Transmisión y tradición significan lo mismo. La Sagrada Escritura, nace de la relación entre la transmisión oral y la tradición. La transmisión y la tradición, al enlazarse, forman lo que era la palabra escrita. Jesús transmitió a través de los apóstoles su enseñanza. Y la tradición fue lo que ellos transmitieron al pueblo, a nosotros, los cristianos. Al unirse las dos, la Sagrada Escritura nace de la relación entre ellos dos.
Escuchan acá lo que dice el recuadro. Dice, la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo por la predicación del testimonio, las instituciones y el culto, los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Esta es la realidad humana de Jesucristo. Él nos dio una tradición apostólica a través de los apóstoles, a través del mensaje de Cristo, como aquí dice, por medio de la predicación del testimonio de los apóstoles, de las instituciones católicas, el culto, o sea, la misa, y por último, los escritos inspirados. Eso es muy importante que lo leamos y lo entendamos. Ahora, una transmisión que no deja de moverse. Como dice el libro, no lo voy a leer textualmente, pero sí lo vamos a parafrasear. Dice que la transmisión no deja moverse, es dinámica. ¿Por qué? Porque la transmisión o tradición de viva voz fue inspirada, si se dan cuenta aquí, hay un águila, está la imagen de San Juan, que era el más querido por Jesucristo, una persona muy especial para Jesucristo, pero ellos eran guiados por el Espíritu Santo para transmitir la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios tiene que ser dinámica, tiene que ser muy interesante para transmitirla, tiene que llamar la atención de los demás. Aquí podemos ver, la transmisión continúa moviéndose. Esto lo pueden ver en el libro. De lo contrario, no sería transmisión si no hubiera un cambio, si no cambiáramos de tiempo. Si se dan cuenta del tiempo que Jesús vivió hace 2000 años, hoy en día es una época moderna, que hay carros, hay naves, tanta cosa, ¿verdad? Entonces, la transmisión continúa moviéndose. Se sigue progresando. Esta tradición apostólica es oral y escrita. Progresa en la iglesia con la presencia del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver con otro tema, lo que son los signos de los tiempos. Hablamos anteriormente que los signos de los tiempos son aquellos acontecimientos que suceden en el día de hoy y en el pasado, y que si el cristiano no sabe interpretarlos, está ciego. Comentábamos que anteriormente que los signos es cuando el Espíritu Santo actúa en la vida de nosotros, de los seres humanos, y que hace obras y maravillas para salvarnos. Cuando vemos esos signos, nosotros tenemos que volvernos no solamente oidores, sino que también hacedores, para que hagamos la voluntad de Jesús, para que armemos o que seamos parte del reino de Dios. Vamos a ver la explicación. No podemos dejar de ver los signos de los tiempos para poder interpretarlos. Para poder interpretarlos debemos leerlos desde la palabra de Dios. Es una realidad que si no la entendemos, la historia de la salvación y de los profetas que nos transmite la iglesia, la fe se enjaularía en la mera lectura de las escrituras. Como comentábamos anteriormente, no podemos leer la palabra de Dios como que fuera una cárcel. Para poder interpretar la tradición de la iglesia, el magisterio, no solamente de leer la Biblia y se acabó, y hay que leer el contexto histórico. Cuando Jesús habla o dice alguna parábola, alguna cita bíblica, tiene un trasfondo. Un ejemplo pequeñito. Muchos protestantes dicen que está mal que le llamemos al sacerdote padre, porque padre solamente es Dios, y que Jesús dijo que ustedes no llamen padre a sus maestros, porque en el mundo los poderosos humillan a los más débiles. Eso lleva un contexto. Quiero comentarles que San Pablo nos dice en la carta de Corintios, si estoy mal es 4:3, dice, yo soy padre para ustedes porque yo los engendré en la fe. Entonces, quiero decirles que cuando Jesús hablaba de que no le digan maestro a los demás, está hablando en aquel tiempo, como les comentaba anteriormente, un maestro de la ley, alguien que enseñaba una carrera o un oficio, o un padre de familia, tenía total autoridad sobre sus hijos y podía abusarlos, explotarlos trabajando. Tenía de hecho sobre sus hijos, sobre su familia, sobre las mujeres también. Entonces Jesús quiere, en ese contexto, que nosotros los cristianos, cuando tengamos un líder o tengamos un sacerdote,
somos iguales en dignidad. Pues él dice, no lo llamen maestro, porque no llamen padre a un maestro. Porque que Jesús quiere decirnos que seamos iguales todos, que haya humildad, que haya sencillez, que haya respeto, porque la Iglesia Católica lo que quiere es que el ser humano tenga dignidad. Esa es una enseñanza de Jesucristo. Y ya está en la Escritura. Pero mucha gente quiere venir y decir que quiere leer literalmente un pedacito de la Biblia, pero no es así. Por eso hoy estamos acá tratando de entender cómo interpretar la palabra de Dios a través del magisterio de la Iglesia y también la transmisión apostólica. Sigamos. Aquí entramos a lo que es la huida de la historia. Cuando huimos de la historia es salir corriendo cuando nos dicen que demos una base a nuestra fe. Mucha gente no quiere leer la historia de Jesucristo, solo quiere leer uno que otro versículo para decir yo creo en Dios y con eso me basta. Las religiones protestantes dicen que la sola fe salva. Solo con que yo crea en que Jesús es el Señor, yo ya cumplí y continúo mi vida como es. Nada más falso. La vida en Jesucristo hay que vivirla cada día, la conversión es diaria, tenemos que cambiar. Pero eso lleva un proceso muy largo de conversión, de aceptar que somos pecadores. Por eso la gente le huye a la historia, no quiere ver cómo vivieron los primeros cristianos, no quieren estudiar que la Iglesia Católica está desde el principio, no quieren aceptar que Jesús era pobre y que vivía malamente, y ahí sí que a él le daban limosna, literalmente, y muchas veces no quieren leer la historia porque saben que tienen cosas que están actuando mal las personas, pero no quieren que se les descubra. Entonces, huir a la historia es no querer leer los signos de los tiempos y ser partícipe en el reino de Dios. Aquí tengo un pequeño dibujo que bajé. Ustedes lo pueden ver ahí. A ver, ¿qué les recuerda eso? Díganlo mentalmente. Está una persona acá y se lo traga un animalito, ¿se acuerdan? Por ejemplo, como ustedes saben, es un relato bíblico y el que no lee la historia no va a saberlo interpretar, ¿verdad? Entonces, sabemos que el gran pez, Leviatán, la ballena, se tragó a un personaje que no quería hacer la voluntad de Dios. Era ir a la ciudad, y lo mandaron como profeta, escuchen bien, como profeta, llevarle la palabra de Dios a los de Nínive, que es el país de Irán, el día de hoy, los árabes, digamos. Esta persona se negó a llevar la palabra de Dios para que se convirtieran, si no los iba a destruir Dios por sus maldades. Este hombre se fue huyendo en un barco y pues el barco lo echaron del barco porque él era maldición, porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Y se tiró al mar para morir y este gran pez se lo tragó, ¿se acuerdan? Entonces, eso tiene una interpretación histórica. Nínive es un país que es en contra de Israel, que son los árabes, y este profeta es enviado a profetizar. Y así como Jesús dijo, así como estuvo en el gran pez 3 días, así yo estaré yo. ¿Se acuerdan? Jesús murió y fue al infierno, fue a los infiernos. Estuvo 3 días muerto y resucitó al tercero. Así como este personaje salió el pez y se convirtió y fue a predicarle a los de Nínive, eso lleva una historia. Es nuestra historia actual. Tenemos que ir a los que no creen en Jesús y nos pidan cuentas de nuestra fe. Hay que instruirlos con el poder del Espíritu Santo, con humildad, con sencillez. Entonces, así como esta historia, si nosotros no sabemos qué significa el pez, el personaje que está acá, no sabemos que él nos representa a nosotros, que ir a un país extraño como el de Irán, que es un pueblo contrario a Israel. Si no supiéramos eso, no solamente sería una historia cuasi mágica, como dice al principio del libro, del tema. Es algo mágico, ¿verdad? Hay un gran pez y que se lo tragó y estuvo 3 noches y se llevó. No, eso es solamente una historia que si la vemos solo así es mágica. Por otro lado,
Si vamos a investigar solo dónde está Nínive, es solamente un historicismo y como que fuera solamente para investigar algo histórico, pero no. Esto tiene un significado de los signos de los tiempos en el cual Dios quiere que seamos profetas en este mundo, que nos convirtamos poco a poco, pero que vayamos a predicarle a los que no creen en Dios o a los que creen diferente a Dios. Pasemos a la siguiente. La iglesia no deja de que dejemos de entender la salvación desde la perspectiva de la historia. Si dejamos ver la dimensión de la historia, nos enjaulamos dentro de la palabra de Dios. Si nosotros no dejamos que Dios nos hable a través de la historia, nos vamos a quedar con pura palabra de Dios sin utilizarla como es debido. Solamente vamos a poner nuestro punto de vista de lo que creemos ante los demás y yo tengo la razón y nadie puede ser salvos más que yo porque yo sí hago lo que hiciera Dios, de Dios. Ahora entremos a lo que es el escapismo. Aquí les coloqué una cabeza, una figura con una llave, con una cerradura. Quiero decirte que mucha gente se escapa, se aleja, lee la palabra de Dios, pero no quiere cambiar. Eso significa el escapismo. Me llega un mensaje de Dios donde dice que yo debo cambiar, que debo amar a mi prójimo, que debo compartir lo que yo tengo, una sonrisa, un te quiero, un perdonar a aquel que me ofendió o que yo ofendí, aquel que yo le quité dinero o le hice trampa, devolverle, eso la gente no lo quiere escuchar. Entonces, ese es el escapismo. Escuchar la palabra de Dios, escuchar un mensaje, tanto un signo de los tiempos como la historia, pero a mí no me interesa, yo estoy bien como estoy en mi oscuridad, prefiero quedarme como estoy y aquí es la ley del más fuerte. Eso es el escapismo. Aquí tenemos una explicación que yo les busqué en internet, pueden ver el dibujo. Está la persona razonando, ¿verdad? Está el ser humano y por atrás se le sale su conciencia. Qué dibujo tan bello y tan especial. Ese es el escapismo. Estoy viendo las cosas como Dios me las está pintando, pero yo me escapo, no me interesa. Escuchemos. En los aspectos religiosos se da también cuando se eluden las obligaciones eclesiales, o sea, cumplimiento de normas, de cultos, exigencias de la justicia. Recuerden, ahí estamos negando el reino de Dios y los signos de los tiempos. O cuando se debe de asumir respuesta de conciencia ante responsabilidades eclesiales. Es decir, dar un buen ejemplo, ayudar al prójimo, escuchen bien, aceptar un servicio. Eso es importante, el escapismo. Ahora, sobrenaturalismo. Aquí tenemos un dibujo. Está Galileo Galilei con un obispo, ¿verdad? Y le dice que la Tierra es redonda, ¿verdad? Y que vea a través del telescopio, pueden ver aquí, está en Pisa, Italia, dice que vea a través de acá que se puede ver la luna. Y está pensando el clérigo, mejor le somato o lo pego con esa cosa, porque eso no es así. Ese es un sobrenaturalismo. Es cuando nosotros queremos decir que solo existe el mundo de lo sobrenatural, el mundo de los ángeles, el mundo de los demonios, solo existe Dios, pero todo lo vemos espiritualmente. Como les decía anteriormente, cuando yo no quiero ir al doctor y solo oro para que yo me cure o que mi familia se enfermo, con oración se cura. No, hay que llevarlo al hospital, hay que hacer exámenes, hay que cambiarlo muchas veces. No sé ustedes, pero a mí me ha tocado cambiarle los pañales a mis familiares cuando ya están muy graves. ¿Será que eso no es hacer la voluntad de Dios? El sobrenaturalismo es cuando pensamos que solamente con orar o que solamente existe un mundo inmaterial y que todo se soluciona con oración y ayuno. No es así. También tenemos que tomar acción. Como decía anteriormente, somos no solamente oidores, también somos hacedores del reino de Dios, estudiando la historia y no escapándonos, ni tampoco ni haciendo un escapismo místico, que lo que vemos en la Biblia es solamente historias o fábulas, no. Nos deja un mensaje para cambiar nosotros y a los demás con ejemplo de vida. Escuchemos lo que dice sobre sobrenaturalismo. Sobrenaturalismo, si bien puede asociarse en algunos casos a individuos cultos y estudiosos, caso de los teólogos,
asume otra actitud. En cierto nivel del análisis de la realidad, renuncia a pensar. O sea, no hay otra solución más que lo espiritual, afirmando que la capacidad de la razón ha llegado a un límite. Hay procesos sobrenaturales, como el caso de las supuestas curas milagrosas o milagros divinos. Se sume en el irracionalismo. ¿Se han dado cuenta que muchas personas salen en la televisión diciendo que hacen campañas de sanación, hay noche de milagros, y sale alguien de una silla de ruedas y se cura así, nomás, y que delante de la gente? Eso es un sobrenaturalismo. Cuando buscamos a Dios por los milagros. Jesús lo dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. Jesús no es ese. Y por último, vamos a ver lo que es la arqueología bíblica. Aquí podemos ver en el dibujo un libro católico que dice Arqueología de la Biblia. Arqueología de la Biblia es cuando buscamos la historia, pero solamente como un puro conocimiento humano. Cuando leemos, cuando leemos los lugares donde Jesús vivió, donde estuvo Moisés, es para que tengamos fe en lo que nos están enseñando, no solamente tomarlo como que fuera algo para estudios naturales o para estudios sociales. Aquí podemos ver lo que están aquí, mira, están desenterrando objetos antiguos, una antigua civilización, ¿verdad?, de Jerusalén, de aquel área de Oriente. Eso es una arqueología bíblica. Esto no nos deja nada espiritualmente. En cambio, cuando leemos la Biblia sin profundizar en la historia de la salvación, y no entendemos los signos de los tiempos que nos llevan a profundizar en la fe, que nos quiere transmitir, caemos en una arqueología bíblica, lo que les comentaba. Al no tener una experiencia vivencial, bíblica, íntima con Dios, caemos en una transmisión mecánica que no deja entrar al Espíritu Santo. Hacemos de la Biblia una pieza de museo. Piénselo, para leer la Biblia no solamente es ir a la fuente a ver qué existió en aquel tiempo. Tenemos que profundizar espiritualmente en la historia de la salvación y en la historia para entender los signos de los tiempos, y que esos signos de los tiempos nos ayuden a ser hacedores y no oidores. Existen 3 tentaciones. Vamos a hablar sobre lo que son a la hora de interpretar la Biblia o interpretar nuestra fe. Al leerla, aquí se muestran sabiamente 3 formas inadecuadas de interpretar nuestra fe. No solo la Biblia, sino que las Sagradas Escrituras también se pueden malinterpretar o hacer algo negativo. Por ejemplo, el escapismo místico. Escapismo significa escaparse o huir de algo, ¿verdad? Aquí también hablamos de lo que es la huida de la historia. Muchas personas no quieren leer la historia, solamente quieren agarrar un pedacito del Nuevo Testamento y restregárselo al católico a decirle que no estamos en lo correcto, pero se olvidan de no leer el contexto de lo que Jesús está diciendo o los apóstoles. Y también lo que es el sobrenaturalismo. A ver, para hablar sobre sobrenaturalismo es un tema muy amplio, pero lo vamos a resumir. Para los que ya son estudiados y saben de esto, pues lo vamos a ampliar en el video, en el Zoom. Sobrenaturalismo ya lo había escuchado anteriormente ya en esta clase, pero ahorita lo investigué un poquito más a fondo con palabras más cortas. Por ejemplo, sobrenaturalismo es darle, en el ámbito religioso, darle demasiada importancia a las cosas espirituales, a los ángeles, a los seres espirituales, al demonio. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, que oremos por él para que se sane. Eso es un sobrenaturalismo, darle demasiada importancia a lo espiritual y no llevarlo con el doctor. Porque recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu, y lo espiritual correcto es muy bueno, pero también tenemos que utilizar la ciencia para esta enfermedad del COVID. Muchos andan en la calle tomando, jugando, divirtiéndose y no se colocan la máscara. Es un sobrenaturalismo. Le dicen, Dios me protege, Dios me libra. Y el diablo también trató de hacerle esto a Jesús cuando lo tentó, cuando comenzó su ministerio. Continuemos. Aquí tenemos lo que es, puse en primer lugar lo que era la huida de la historia. Sin profundizar mucho antes de comenzar con el texto del libro, quiero decirles que huir de la historia
es cuando la palabra lo dice. No queremos leer el contexto de los escritos. Muchos nos critican como católicos porque tenemos tradiciones como la tradición de la Asunción de la Virgen María, el bautizar niños, el confesarnos con un hombre pecador como nosotros, eh, sí, pues el perdón de los pecados, tener imágenes de los santos que dicen que son nuestros dioses. O sea, la gente que hace todo esto no quiere leer la historia. Por ejemplo, Jesús, él se bautizó en un río porque era el bautismo de Juan, pero Jesús vino a bautizar en el Espíritu. Por ejemplo, nadie ha leído eso. Solamente nos critican porque a los niños les echamos agüita en la cabeza a los sacerdotes cuando los bautizan y nos dicen que el bautismo de niños ellos no tienen un pecado porque ellos van a, sin razonamiento, van a bautizarse si no tienen pecado. Y es algo incorrecto. Todo ser humano, desde Adán y Eva, traemos un pecado original. Traemos una mancha, una mácula, y Jesús mismo nos lo dice, ¿verdad? Que somos pecadores, que estamos alejados de Dios. San Pablo nos lo dice. Por cuanto todos hemos pecado, estamos alejados de la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, la gente no lee el contexto histórico de estas cosas. Por ejemplo, muchos dicen que el bautismo de niños no es correcto, pero no saben y no han estudiado a Jesús cuando dice que vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús sale del bautizo de Juan en el río, se aparece, ¿quién creen que se apareció en el cielo? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. La bajada del Espíritu Santo sobre Jesús al ser bautizado significa que sobre nosotros va a bajar el Espíritu Santo a través del bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. El bautismo de Jesús es para una conversión y para ser parte de la iglesia. Por ese motivo la gente no ha leído que se olvida la historia. Quiero comentarles que los romanos y la gente de aquel entonces, por ejemplo, el papá de San Pablo era de mucho dinero y tenía su negocio de pieles, de hacer tiendas de campaña de pieles. San Pablo, por lo menos, era de dinero y viajó a Jerusalén porque él vivía en Tarso, si no estoy mal. Eh, Él vivía lejos y con dinero el papá se fue a estudiar con el mejor erudito de Jerusalén, Gamaliel. Entonces él tenía mucho dinero y cuando se convierte al cristianismo, San Pablo deja ser sacerdote judío, levita, deja sus riquezas y se va con los cristianos porque siente el llamado de un Jesús que él vio personalmente en una revelación. Y él deja todo su mundo, pero él, quiero comentarles que él era un filósofo, era un estudiado, era un sacerdote, era un hombre con estudios, pero él jamás utilizó ese título para pedir dinero. Él no cobraba por dar charlas, sino que a él le daban dinero de ofrendas para otras iglesias. Y en ese tiempo el contexto histórico es de que aquel maestro, como Jesucristo era maestro también, tenían la potestad de aprovecharse de sus alumnos, cobrarles dinero y también que trabajaran gratis para él. Un maestro de la ley o un maestro de aquel entonces, filósofo como San Pablo, Jesús, todos ellos tenían el derecho de cobrar su enseñanza. Sin embargo, San Pablo, Jesús, San Pedro, ellos no cobraban. Eso no saben muchas personas evangélicas que hoy día cobran un diezmo. Por eso es huirle a la historia. Por eso le digo que huir a la historia es no querer saber. No me interesa lo que haya pasado. Yo voy a creer en lo que a mí se me dé la gana y yo voy a poner mis reglas para creer en Dios. Eso es huir a la historia. La transmisión de la revelación de la palabra y signos de los tiempos. Quiero que observen este dibujito, esta imagen que está acá. Creo que una imagen es mejor que mil palabras. A mí realmente me abrió la mente cuando vi este dibujito buscando algo para esta clase y pueden verlo, obsérvenlo claramente antes de que yo les diga. Pero dice, discernimiento de los signos de los tiempos. Pueden ver ahí a Jesús, el mundo atrás de él, y estamos nosotros, tú y yo.
Estamos y Jesús le está probando unos anteojos para que vea, para el que está ciego. Entonces, vamos a ver acá con este dibujito cuánto Jesús nos quiere hablar. Si se dan cuenta, Jesús tiene una ropa llena de parches y es claro, ¿verdad? Jesús quiere que ayudemos a los más necesitados, a la gente pobre en muchos sentidos. Jesús quiere que discerniendo o viendo los tiempos actuales, hagamos lo que Él nos mandó a través de la sagrada tradición y a través del magisterio de la iglesia. ¿Qué es lo que Él quiere? Que amemos, que seamos al prójimo, que ayudemos a los más débiles en la fe, que enseñemos esta fe sin mácula o sin errores. Y la fe tiene que ser una fe, una transmisión sana, una sana enseñanza. Entonces vamos a aprender cómo interpretar, cómo que Dios nos ponga estos lentes, que nos enfoquemos bien en lo que Él quiere en nuestra vida diaria. Porque no somos solamente oidores, vamos a ir más adelante, también somos hacedores del reino de Dios. Veamos qué es lo que Jesús nos quiere hablar el día de hoy. Pasamos aquí. ¿Qué son los signos de los tiempos? Vamos a ver lo que dice el libro. Son las cosas que han pasado o los hechos históricos o las realidades donde resplandece el Espíritu Santo de Dios y sus obras, que es urgente, dice acá, saberlas interpretar. Aquí tenemos un pequeño chiste o un dibujo de un sacerdote que dice, es deber de permanecer de la iglesia, es deber de la iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos y interpretarlos a la luz del Evangelio. O sea, lo que estamos ahorita viviendo, la pandemia, tenemos que cuidarnos, tenemos que ponernos la mascarilla, tenemos que echarnos líquidos, tenemos que hacer un ritual. Jesús quiere que nos cuidemos a nosotros mismos y a los demás. Si no estás cumpliendo con estos protocolos de salud, no estás en el reino de Dios. Así de simple. Nos dice el dibujito acá, cierre bien esa ventana. Son sorgertudes, no se vaya a curar un signo de los tiempos. Aquí hay gente que no quiere hacer caso de los tiempos, ¿verdad? Ahorita estamos pasando una crisis económica, estamos rezando por nosotros, por los demás, estamos ayudando económicamente a nuestros familiares, seres queridos en algo, aunque no tengamos, estamos ayudando, estamos yendo a la misa por televisión, estamos tomando nuestra Eucaristía espiritualmente y principalmente estamos orando para que Dios permita que acabe esta pandemia. Es un signo de ese tiempo, es un ejemplo. Estamos interpretando este tiempo de pobreza, ese tiempo de fracaso económico. Estamos gozándonos en el Jesús. Señor, yo pues sigo viviendo hasta donde tú me permitas, dame vida, cuida a mi familia, yo acepto cualquier cosa que venga. Si muere alguien de mi familia, me voy a fortalecer en ti porque yo sé que es un signo de los tiempos esta enfermedad. Pero mi vida no va a acabar con desánimo, no me voy a quejar, al contrario, yo voy a aceptar esta enfermedad y te clamo que acabe esto. Es un signo de los tiempos. Continuamos. 4.1. Lo que les hablaba anteriormente. No somos repetidores, sino actores de la historia de la salvación. Aquí tenemos les puse una foto de Jesús, una imagen de Jesús con una persona muy especial. Era una sirofenicia, era de Siria. Esta mujer era de otra cultura, él pues era judío, y los judíos no se llevaban con ninguna cultura fuera de la de ellos. Entonces esta mujer se agarra del manto de Jesús y le pide que sane a su hija. Jesús le dice, yo estoy para los perrillos, dice, se comen las migajas de los amos. Y él le dice, yo estoy para toda la humanidad, pero le pone una prueba, le dice, yo soy judío y tú eres de otra cultura. Y ella le contesta humildemente, pero también los perrillos necesitamos comer de las obras de los. Jesús le pone una prueba. Si quieres creer en Jesús, no solamente es que leas la Biblia, no solamente ir a misa, no solamente compartir con los de la iglesia, también es llevar el evangelio, tener misericordia con otras personas de otras religiones e instruirlos. Cuando alguien habla más de la Virgen María, hay que instruirlos, en lugar de enojarnos, hay que instruirlos
no hay que tomarlo a mal. La gente está equivocada con la Virgen María, con nuestra fe católica. Estamos siendo atacados, pero es el momento que el católico no sea simple repetidor, solo leer, solo ir a misa, solo ir a un cumpleaños, solo ir a una boda, 15 años no, sino que tenemos que ser actores, tenemos que actuar en esta historia de salvación, llevar el Evangelio a donde Dios nos llame. Somos misioneros, somos profetas, ¿sí? Y somos reyes. Recuerden, no solamente es repetidor, también actuamos, tenemos que dar un testimonio ante los demás.